Bien, pues hoy vamos a resolver este ejercicio de estadística bidimensional en el que nos dice que una inmobiliaria realiza un estudio acerca del precio al que se han vendido los pisos de un determinado barrio de Madrid en función de la superficie de los mismos. De dicho estudio se desprenden los siguientes datos: los metros cuadrados y el precio en miles de euros. Yo ya he establecido que la variable independiente es los metros cuadrados y la variable dependiente es el precio, es decir, el precio de una vivienda depende de los metros cuadrados de la misma. Además, también dependerá de otros factores, dónde esté situada, la cercanía a medios de transporte, etc. Con estos datos se pide calcular el precio medio al que se han vendido los pisos de dicho barrio, calcular e interpretar el coeficiente de correlación entre las dos variables, calcular e interpretar el coeficiente de determinación, hallar la recta de regresión de la variable dependiente sobre la variable independiente y, por último, realizar una predicción sobre el precio al que se vendería un piso de 90 metros cuadrados en dicho barrio. Cabe destacar que en este vídeo lo voy a resolver aplicando las fórmulas y luego haré otro vídeo en el que lo resolveré este mismo ejercicio a través de Excel. Es mucho más fácil en Excel y los resultados son más precisos en Excel, porque si lo hacemos a mano, o bueno, si lo hacemos aplicando fórmulas matemáticas, siempre tendremos que acabar redondeando y en ese redondeo podremos perder algunos decimales, por tanto los resultados no serán totalmente exactos, ¿no? Bien. Vamos a ir apartado a apartado. Primer apartado. En el primer apartado nos dice que calculemos el precio medio al que se han vendido los pisos de dicho barrio. Recordad que la fórmula de la media es esta de aquí, pero claro, nosotros estamos calculando el precio medio, por tanto estamos calculando la media de la I. Tenemos que tener en cuenta que la media de la I era el sumatorio de los distintos valores que toma la variable I por la frecuencia absoluta de dichos valores. En este ejercicio la peculiaridad que tenemos es que cada uno de los valores de cada una de las variables solo se repite una vez, así que realmente pues esto sería multiplicarlo en todo momento por 1. Y realmente, si os acordáis, pues cualquier número multiplicado por 1 es cualquier número, es decir, 7 multiplicado por 1 es 7. Por tanto, pues simplemente lo que tenemos que hacer es sumar los distintos valores que toma la I y dividirlo entre n, que es el número total de datos. Es decir, en este caso lo que tenemos que hacer es sumar, pues, 139 más 159 más 155 más 169 más 159 más 165, 258, 355, 358 y 230 y dividirlo entre 10. Y esta operación nos da 212,7. Recordad que esto está en miles de euros, por tanto, lo que podemos decir es que el precio medio al que se han vendido los pisos de dicho barrio es de 212,7 miles de euros, por tanto 212.700 euros. Genial, ya tenemos hecho el primer apartado. Nos vamos al segundo. El segundo es bastante más largo, ¿vale? Bueno, aquí veis algunas cositas, veis todas las fórmulas. Nos dice que calculemos e interpretemos el coeficiente de correlación entre las dos variables. Bien, el coeficiente de correlación es esta formulita de aquí, es decir, lo que hacemos es dividir la covarianza entre el producto de las desviaciones típicas. Por tanto, por un lado tendremos que calcular la covarianza. Para calcular la covarianza tenemos que hacer el sumatorio de los x sub i por y sub j por la frecuencia absoluta de las combinaciones de valores de x e y. Recordad que en este caso, como en todas las combinaciones solo se repiten una vez, es decir, esta combinación solo se repite una vez. Lo mismo pasa, pues por ejemplo, con esta. Todas las combinaciones solo se repiten una vez. Es decir, estaríamos diciendo que esto todo lo habría que multiplicarlo por 1 y para multiplicar por 1 pues no es necesario. Y luego le tendríamos que restar el producto de las medias. Por tanto, tendremos que calcular previamente la media de x. Bien, pues para calcular la media de x tenemos que hacer el sumatorio de los valores de la variable x por su frecuencia absoluta. Recordad que como la frecuencia absoluta en este ejercicio todo el rato es de 1, pues no es necesario. Así que, pues nada, vamos a calcular primero la covarianza y luego vamos con las desviaciones típicas. Para calcular la covarianza tenemos que calcular la media de x. Para calcular la media de x lo hacemos como hemos hecho antes la media de y. Es decir, sumamos todos los valores que toma la variable x y lo dividimos entre el número total de datos, que en este caso es 10. Así que hacemos 52 más 56 más 59 más 64 más 74. ¿Vale? Vamos sumándolo todo. Esto es 99, 113 y dividimos entre 10.
y nos sale 77. Es decir, que la vivienda media que se ha vendido en ese barrio es de 77 metros cuadrados. Bueno, el tamaño medio de la vivienda que se ha vendido en ese barrio. Bien, ¿ahora qué nos falta? Nos falta el sumatorio de los X sub I por I sub J. Yo eso lo voy a hacer aquí, en esta tabla, ¿vale? En esta tabla he añadido 3 filas. La primera de ellas es para calcular los productos de X sub I por I sub J. Y luego, cuando tenga hechos los productos de cada combinación de X e Y, hago los sumo, ¿vale? Sería sumarlos. Y aquí tendría el sumatorio de X sub I por I sub J, que es el número por el que tengo que sustituir en el numerador en esta fracción de la fórmula. Por tanto, ¿qué es lo que hago? 52 por 139, X sub I por Y sub J, me da, pues ni más ni menos que, ahí, que tengo los números ya puestos, ahí, me da 7.228. He multiplicado 52 por 139. 56 por 159, hago la multiplicación y me da 8.904. ¿Vale? Todo esto lo voy metiendo en la calculadora. 59 por 155 me da 9.145. Y así sucesivamente voy haciendo todas las multiplicaciones de cada valor de la X por el valor correspondiente de la Y y me dan estos resultados. Por último, lo que hago es el sumatorio y me da 174.732. Vale, pues ya tenemos todos los datos de la fórmula. Tenemos el primero de ellos, el numerador, es ese sumatorio del producto de X sub I por Y sub J, es decir, este numerito de aquí, el que acabamos de hallar, 174.732, así que 174.732. El número total de datos es el de siempre, 10. Y lo restamos del producto de las medias. La media de X era 77 y la media de Y, la habíamos calculado en el apartado anterior, si os acordáis, era de 212,7, ¿vale? Cogemos los datos en miles de euros. 212,7. Metemos estos datos en la calculadora y al meterlos en la calculadora nos da que el resultado es de 1095,3. Genial. Bueno, el objetivo, no nos desviemos, el objetivo de este apartado era calcular el coeficiente de correlación. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos el numerador de ese coeficiente de correlación. Ya sabemos que arriba tendremos que incluir 1095,3. Vale, ahora vamos al denominador. Para el denominador tenemos que calcular las desviaciones típicas y para calcular las desviaciones típicas tenemos que calcular las varianzas, tanto de X como de Y. ¿Cómo se calcula la varianza de X? Bueno, aquí tenemos que la desviación típica es la raíz de la varianza. La varianza de X, ¿cómo se calcula? Bueno, pues multiplicamos, bueno, hacemos el sumatorio de la multiplicación del cuadrado de los distintos valores que toma la X por su frecuencia absoluta. Recordemos que la particularidad de este ejercicio es que cada valor de la X solo se repite una vez, por tanto la frecuencia absoluta siempre es 1. Y repito, para multiplicar por 1, pues simplemente hacemos el sumatorio de los X sub I cuadrado. Perfecto, bien. El resto de datos los tenemos, porque el número total de datos es 10 y el valor de la media de X lo tenemos. Hemos hallado previamente 77. Así que nada, vamos sustituyendo. ¿Cómo hacemos el sumatorio de los X sub I al cuadrado? Bueno, pues lo he puesto aquí. Me he creado otra fila en la que lo que hago es elevar al cuadrado X sub I. Por tanto, 52 al cuadrado, hago ese resultado y me sale 2704. 56 al cuadrado, pues me sale 3136. Así lo hago sucesivamente con cada uno de los valores de la X, que lo voy elevando al cuadrado. Y por último, hago el sumatorio, que me sale 62.988. Bien, pues ya tendría el dato que me falta para calcular la varianza. Es decir, bueno, pues voy aquí, en esa fracción, en el numerador, sustituyo por el sumatorio de los X sub I al cuadrado. Ese sumatorio de los X sub I al cuadrado es este número que acabamos de calcular, 62.988. 62.988 entre el número total de datos, que son 10, y le quito la media al cuadrado. ¿Cuánto es la media de X? Pues la media de X es 77. Pues le quito 77 al cuadrado. Con estos datos sustituyo en la calculadora y tengo que la varianza es 369,8. Tengo la varianza, por tanto, para calcular la desviación típica, que es realmente el dato que me interesaba, tengo que hacer la raíz positiva. Para hacer la raíz positiva, lo que tengo que hacer es meterlo en la calculadora, la raíz de 369,8. Recordad que si vuestra calculadora no hiciese raíces, lo que tenéis que hacer es elevarlo a un medio.
Esto nos da 19,2302. He redondeado al cuarto decimal para que los resultados sean lo más aproximados posible. Siempre vamos a perder algunos decimales, ¿vale? Pero los resultados los voy a redondear al cuarto decimal. Bueno, pues ahora vamos a ver. Nos vamos ahora, ya tenemos este dato, que era el primero de los datos que necesitábamos para el denominador. Ahora vamos a por la desviación típica de I. Pues hago exactamente lo mismo. De nuevo, tengo esta la fórmula de la varianza. Para calcular la desviación típica tengo que la raíz de la varianza. Por tanto, tendré que hallar la varianza. Como la frecuencia absoluta es 1, no hace falta que la introduzca dentro de la fórmula, porque en este ejercicio en particular es 1 todo el rato. Calculo el sumatorio de los I sub j al cuadrado. Es decir, 139 al cuadrado, ese valor de I al cuadrado, 19.321. Calculo todos y luego hago el sumatorio, ¿vale? Estoy haciéndolo igual que con la X, ¿vale? Es el mismo proceso. Y ya pues tengo todos los datos para sustituir. Empiezo, entonces el numerador es ese dato por el cual acabo de... ese dato que acabo de calcular, esos 509.427. El número total de datos, la n mayúscula, es 10. Y la media de I la hemos calculado en el apartado A, si os acordáis, 212,7. Así que hacemos el cuadrado de 212,7. Metemos todos estos datos en nuestra calculadora y nos queda que la varianza de I es 5.701,41. Como lo que queríamos no es la varianza, sino la desviación típica, hacemos la raíz de la varianza. Acordaos que la desviación típica o la desviación estándar es la raíz positiva de la varianza. Así que hacemos la raíz de 5.701,41. Y la raíz de este número, pues redondeado al cuarto decimal, es 75,5077. Vale, pues ya tendríamos también este dato de ahí. Lo sustituimos dentro de la fórmula, 75, perdón, 5077. Ya podemos calcular el coeficiente de correlación y nos sale que el coeficiente de correlación es 0,7543. ¿Qué me quiere decir este coeficiente de correlación? Bueno, este coeficiente de correlación me da dos informaciones. La primera de ellas es que podría ser positivo o negativo. Si es positivo, lo que nos quiere decir es que hay una relación positiva entre las dos variables. Es decir, que a medida que incrementa la variable independiente, tenderá a aumentar la variable dependiente. A medida que aumentan los metros cuadrados de la superficie de una, es decir, la superficie de una vivienda, aumentará el precio al que se venderá esa vivienda. Y además, este coeficiente de correlación, cuanto más cercano sea a 1 o a menos 1, respectivamente, indicará una relación más fuerte entre ambas variables. Cuanto más se acerque este coeficiente de correlación a 0, indicará una relación más débil entre ambas variables. En este caso se encuentra bastante cercano a 1, por lo cual podríamos decir que no solo la relación entre las dos variables es positiva, sino que es fuerte. Es decir, que hay una correlación fuerte entre las dos variables que pertenecen a este estudio, que estamos estudiando, ¿vale? Bueno, pues esta sería la conclusión, la interpretación, que también nos lo pide el apartado, es el apartado B, perdón, creo que ha estado todo el rato cambiado, el apartado B. Y ahora sí nos vamos al apartado C, ¿vale? Nos vamos al apartado C, espero que aquí no haya error, eso es. En el apartado C tenemos que calcular e interpretar el coeficiente de determinación. Bien, si lo sabemos, ya tenemos todos los datos para calcular el coeficiente de determinación. También podemos hacer el cuadrado del coeficiente de correlación. Si os fijáis, es exactamente lo mismo, es la fórmula del coeficiente de correlación elevada al cuadrado. ¿Que no? No pasa nada, sustituimos todos los datos. Tenemos que hacer el cuadrado de la covarianza. Bueno, el cuadrado de la covarianza en concreto no lo tenemos, pero lo que sí tenemos es la covarianza. Así que simplemente vamos a elevar la covarianza al cuadrado. Nos vamos al anterior apartado en el que hemos hecho un montón de cálculos y si la covarianza eran 1095,3, pues lo elevamos al cuadrado. 1095,3 al cuadrado. Y ahora nos pide el producto de las varianzas. Y las varianzas sí las tenemos. La varianza de X la hemos hallado antes, 369,8. Y la varianza de Y la hemos hallado antes, 5.701,41. Es decir, al sustituir por las varianzas, tendríamos que es 369,8 por 5.701,41. Resuelvo esto y me queda 0,5690. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto lo tenemos que llevar al porcentaje.
56,90% de las variaciones de la variable dependiente, en este caso del precio al que se vende la vivienda, quedan explicadas por el modelo de regresión. Y este modelo de regresión nos relaciona esa variable dependiente con los metros cuadrados, con la superficie. Quedan explicadas por las variaciones, en este caso, en la superficie de dicha vivienda, ¿vale? El 56,90% de las variaciones del precio al que se vende la vivienda quedan explicadas por las variaciones de la superficie de dicha vivienda. El resto de las variaciones en el precio vienen explicadas por pues lo antiguo o que sea ese edificio, o que sea el edificio en que se sitúa ese piso, lo cercano que esté a los medios de transporte, la zona, la cercanía o lejanía de ciertos servicios como por ejemplo centros de salud y demás, ¿vale? Perfecto. Vale, pues ya tendríamos el apartado C, nos vamos al D. En el D lo que nos pide es hallar la recta de regresión de la variable dependiente sobre la variable independiente, es decir, de y sobre x, ¿vale? La recta de regresión de y sobre x es esta de aquí, tenemos una pendiente A y tenemos un término independiente B. Vale, para calcular la pendiente, si es la recta de regresión de y sobre x, hacemos la covarianza entre la varianza de x. Si fuese la recta de regresión inversa, es decir, de x sobre y, sería entre la varianza de y. Bien, sustituimos en la fórmula y nos va a quedar que teniendo la covarianza, porque tenemos la covarianza, ¿no? Que eran esos 1095,3. Y tenemos la varianza de x. No os olvidéis de que la habíamos calculado en el apartado B. La varianza de x eran estos 369,8. Perfecto, pues entonces dividimos entre 369,8 y nos va a quedar 2,9619, redondeando, ¿vale? Al cuarto decimal. Y ahora, para calcular la B, tenemos que despejar es decir, el término independiente tenemos que despejar en esta ecuación. En esta ecuación tenemos varios datos. Entonces, ¿la media de I la tenemos? Sí, la media de I la tenemos, son 212,7. La pendiente la tenemos, la acabamos de hallar, 2,9619. La media de X la tenemos, eran 77. Y ahora nos faltaría B. Tenemos que despejar. ¿Cómo vamos despejando? Bueno, pues en primer lugar voy a resolver el producto del segundo miembro de la ecuación, es decir, 212,7 va a ser igual a 228,0663, ¿vale? Por dejar ahí 4 decimales, más B. Y luego, pues lo que hago es paso restando, es decir, lo que voy a hacer es 212,7 le resto 228,0663. Y ahora pues lo que hago es que ya con estos datos tengo que B va a ser igual a menos 15,3663. Es decir, que mi modelo de regresión que me va a permitir hacer predicciones es I igual a la pendiente 2,9619 por X más el término independiente, que como en este caso el término independiente es negativo, sería menos, porque más por menos es menos, fuese positivo ese término independiente nos habría quedado en positivo en la ecuación, pero más menos 15,36 es menos 15,3663. Y esta sería la recta de regresión que nos va a permitir hacer predicciones sobre el valor al que se venderán las viviendas en función de su tamaño. Y eso es precisamente lo que nos piden en el último apartado de este ejercicio, que es una predicción para un piso de 90 metros cuadrados. La superficie del piso la representábamos con nuestra variable x. Por tanto, si x es 90, queremos calcular y. ¿Cuál era la recta de regresión de y? Pues si os acordáis, 2,9619 por x menos 15,3663. Entonces, si sustituimos por esos 90, es decir, donde pone x ponemos 90, metemos 2,9619 por 90 menos 15,3663, nos salen 251,9
20,47. Es decir, acordaos que esto eran miles de euros. Podríamos decir que el precio de una vivienda de 90 metros cuadrados sería de 251.204,70 euros, ¿vale? En otro vídeo lo veremos con Excel, veréis que con Excel es mucho más rápido y mucho más fácil. Aquí hay que saberse todas las fórmulas, saber aplicarlas y además en los redondeos perdemos algunos decimales por lo que los resultados no son completamente exactos, pero veréis que los resultados son infinitamente similares aplicando las fórmulas con Excel, que es mucho más exacto. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo y nada, nos vemos en otros vídeos. ¡Saludos!